continuamos aquí en tu programa Torre Médica. Estamos en este primer bloque de entrevistas. Me acompaña nuestro primer invitado. Él es el doctor Rafael Jiménez Zumbarila. ¿Cómo está, doctor? Anaí, muchas gracias por la invitación. Julio, nuevamente muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar, como siempre, ser parte de esto y ser parte de la familia, doctor. Con mucho gusto. Y bueno, pues el doctor, como ustedes saben, tiene la camiseta bien puesta con el Hospital Country 2000 y precisamente viene para platicarnos el día de hoy sobre un nuevo equipo que adquirió el hospital, sobre todo siempre preocupado por la salud femenina. Y bueno, esta no es la excepción. Este equipo puede ayudar a muchas mujeres, está claro, también hombres, pero en particular las mujeres que llegamos a una etapa de menopausia donde necesitamos estarnos checando sobre todo esa densidad ósea, saber si estamos perdiendo masa ósea. Llega una etapa de la vida donde ya el doctor nos dirá, necesitamos hacernos este estudio de rutina, este chequeo. Y bueno, pues vamos a platicar de este fabuloso equipo. Y pues, doctor, platíquenos un poquito, ¿a partir de cuándo debemos de realizarnos una densitometría ósea? Digamos que a nivel mundial se tienen algunas indicaciones para realizar el estudio. Lo primero es que debe realizarse en mujeres por arriba de 65 años o en hombres por arriba de 70 años. Eso, digamos, como punto de entrada. Pero hay unas consideraciones especiales. Mujeres alrededor de los 50 años, que es la etapa perimenopáusica, que tengan factores de riesgo para osteoporosis, también deben realizarse el primer estudio. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Por ejemplo, consumo de medicamentos, enfermedades concomitantes, enfermedades crónicas. Ejemplo de ellos son la diabetes, la hipertensión, el hipotiroidismo, la artritis reumatoidea, cualquier enfermedad inflamatoria en la cual le estén dando al paciente corticosteroides, prednisona en forma crónica. Eso hace que el paciente tenga más factores de riesgo. Un factor de riesgo muy importante es el bajo peso. El índice de masa corporal bajo es una indicación para realizar una densitometría en forma temprana. Entonces eso nos habla de un espectro muy grande que nos dice en qué pacientes, hombres o mujeres, deben hacerse densitometrías óseas dependiendo de sus condiciones de vida y de sus condiciones clínicas. Es importante que el auditorio que nos sigue a través del programa tengamos el conocimiento de quién debe indicar un estudio de densitometría ósea. Obviamente el aspecto general pensaríamos que lo hace el internista, lo hace el ortopedista, lo hace el reumatólogo, pero ¿quién específicamente tiene esta indicación? Esa es una muy buena pregunta, Julio. Yo creo que la puede prescribir cualquier profesional de la salud, no necesariamente médico, que esté capacitado o que esté enterado de la enfermedad. Hoy en día la osteoporosis es una enfermedad que puede ser diagnosticada y sospechada hasta por personas, por ejemplo, nutriólogos o rehabilitadores. Estas personas también pueden decirle a un paciente y sugerirle, usted debe hacerse una densitometría ósea. La enfermedad hoy en día es diagnosticada y tratada por muchas especialidades. Hay médicos generales que se están capacitando en el área de la densidad ósea, ginecólogos, por supuesto, endocrinólogos, reumatólogos, nefrólogos, todos estos pueden indicar, ortopedistas, neurocirujanos, desde otro punto de vista ya quirúrgico. Es decir, el estudio de la enfermedad no está limitado a ciertas especialidades. Todo profesional de la medicina que esté informado, que conozca los factores de riesgo, puede recomendar y prescribir una densitometría ósea. Esa parte, digo, y los que llegan a nuestras manos, un estudio de densitometría ósea, y tenemos una concepción, no solo en la parte descriptiva, porque el estudio es muy ilustrativo, ¿sí? Nos permite por áreas, pero entiendo que hospitales con una actitud responsable, como el Hospital Country 2000, siempre ha buscado estar a la vanguardia en cuestiones tecnológicas, y entiendo que han invertido, ¿sí?, en un equipamiento constante para otorgarle al paciente un nivel de beneficio clínico y diagnóstico que permita tempranamente, no solo la parte de la densitometría, sino otras cuestiones alternativas, y adquieren un nuevo equipo que obtiene un beneficio adicional para el paciente. Que entiendo que la densitometría ósea debe ser rápida, ¿sí?, porque obviamente la dosis que de alguna manera la gente se expone o se radia en un momento dado es muy baja, es algo muy mínimo en la que la gente tiene un gradiente de exposición, pero que otorga grandes beneficios. ¿Qué podemos ver como ventaja en un estudio de densitometría bien interpretado, doctor? Nosotros no solo adquirimos el mejor equipo de densitometría con el que cuenta un hospital ahorita en Guadalajara, sino que además
adquirimos todo el software y las aplicaciones para hacer uso del densitómetro. Porque este densitómetro no solamente sirve para ver eso, densidad ósea. El densitómetro nos abre una serie de oportunidades. Por ejemplo, hacer densitometría de cuerpo entero. La densitometría de cuerpo entero se utiliza, por ejemplo, en pacientes pediátricos o en pacientes con enfermedades como el VIH, que sufren problemas de la distribución de las grasas, o en pacientes que son tratados antes y después de ser llevados a cirugía bariátrica, se les puede hacer una densitometría de cuerpo entero. Entonces, ahí nos da otras oportunidades. Este densitómetro nos da la oportunidad de tener dos aplicaciones que son hoy en día, digamos, fundamental para el diagnóstico y el tratamiento de la osteoporosis, que son el FRAX y el TBS. El FRAX nos mide el riesgo de las fracturas. Entonces los pacientes no solamente saben que tienen la densidad ósea alterada, sino además deben ser conscientes de que tienen o no riesgo alto de fracturas. Hay dos fracturas por fragilidad que nos mide el densitómetro, son la fractura de cadera y la fractura osteoporótica mayor. Y las fracturas osteoporóticas mayores son la fractura de columna vertebral, muñeca, húmero y además la fractura de cadera. Esas son otras de las utilidades del equipo. Y el TBS, que es una medición del hueso trabecular, lo que hace es medir la calidad del hueso restante que tiene el paciente. O sea, no solamente nos dice que tiene un déficit de calidad ósea, sino que el hueso que le queda, si es de buena o regular o de mala condición. Porque hay pacientes que ustedes ven una densitometría ósea y un clínico no avesado de pronto dice, no tiene osteoporosis, pero si se corrige con el TBS, que es lo que hace el estudio, nos puede decir, a pesar de que tiene una baja calidad ósea, resulta que corregido sí tiene osteoporosis. Entonces, es un candidato a tratamiento. Ahí la importancia de que el clínico valore y evalúe bien el estudio que se le manda, porque el estudio, digamos que es una fotografía, el análisis completo ya depende del médico especialista encargado de tratar la enfermedad. Bueno, una vez que se tienen los resultados de un estudio de densitometría ósea, ¿por qué debe ser validado por un médico, doctor? Nosotros tenemos un procedimiento establecido en el hospital, es que nuestros técnicos que están capacitados para hacer el estudio, hacen el estudio y pasa a revisión de los radiólogos, porque los radiólogos son los que le dan la validez al estudio. Ellos miran que el estudio sea técnicamente bien hecho para que el paciente reciba un estudio de calidad y además valida que los resultados que el densitómetro nos da sean coherentes, porque estos son aparatos que son tan sensibles que nos pueden decir si hay que anular, por ejemplo, o quitar del estudio una vértebra, o nos puede decir que el paciente tiene riesgo, por ejemplo, o da una imagen de que tenga una fractura atípica en el fémur. Esa es otra utilidad del estudio. Entonces, nuestros radiólogos validan el estudio y ya una vez que es validado, entonces sí se le puede dirigir, entregar al paciente y dirigir a su médico tratante. Y esa parte donde el estudio se hace de manera subsecuente para el control y es importante de alguna manera repetir el estudio donde realizamos el primer estudio para el monitoreo, ¿sí? Subsecuente. Hablando específicamente quizás por la técnica o por el equipo, ¿es que debe ser el mismo lugar? Eso es muy bueno recalcarlo. ¿Por qué? Porque hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Si el paciente va a este densitómetro, que es el mejor, debe seguir haciéndose sus densitometrías en el mismo lugar, porque los densitómetros mensual y semestralmente son calibrados y evaluados. Nuestros técnicos reciben una capacitación y posteriormente una certificación porque ellos tienen que estar retroalimentando al equipo. El equipo recibe información de los estudios que se hacen todos los días y con base en eso se van sacando estándares para la calificación de los diferentes estudios que se hagan ahí. Doctor, usted hablaba un poquito sobre la morfometría de los cuerpos vertebrales. ¿Qué utilidad tiene el densitómetro? Y, por ejemplo, cuando los pacientes tienen cirugía de columna, si hay artefacto o da falsos positivos, el tener pues el material ahí. Gracias por la pregunta. La morfometría vertebral es una técnica que, como su nombre lo indica, nos ayuda a ver la forma de los cuerpos vertebrales. No se necesita, por ejemplo, tener una fractura vertebral
para saber que de pronto un cuerpo está alterado. Entonces, eso lo podemos ver a través de una resonancia, una tomografía o bien un estudio de rayos X. Pero la morfometría que hace el estudio mide la altura de las vértebras de la parte anterior, media y posterior. Y posteriormente, valga la redundancia, lo compara con una base de datos y nos dice si esas vértebras están acuñadas, medianamente aplastadas o muy aplastadas. Y de acuerdo a eso, en una escala que se llama la escala de Genant, nos dice si corresponde o no a una fractura de estas. Por decirles, un paciente puede tener la calidad ósea normal desde el punto de vista densitométrico, pero si tiene una fractura vertebral medida por morfometría vertebral, ya con eso nada más se hace el diagnóstico de osteoporosis. Entonces, para diagnosticar la enfermedad no necesariamente tiene que tener un resultado de menos 2.5 en el T-score que da el densitómetro. Clínicamente se puede diagnosticar la osteoporosis. Por ejemplo, si una paciente de 80 años llega con una fractura de cadera, no necesito hacerle una densitometría para saber que tiene osteoporosis. Esa es la utilidad que tiene el equipo. Sí, porque incluso en algunas ocasiones llegan a ser falsos positivos, ¿no? Es correcto. Por esclerosis. El equipo, por ejemplo, nos puede decir, si usted tiene 4 vértebras y hay una vértebra que se mide de una calidad anormalmente alta, debe ser excluida y solamente se deben medir 3 vértebras. Para el estudio de densitometría, probablemente lo hablemos más adelante, máximo podemos excluir 2 vértebras. No se puede hacer densitometría en columna vertebral con una sola vértebra. Digo, aspectos importantes que tenemos que considerar, pero vamos a ir a escuchar a Aldo en la parte de redes sociales y continuamos Doctor Médica.